Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Hoy quiero partir de una pregunta sencilla y al mismo tiempo un tanto incómoda. ¿Cuántas veces opinamos sin haber entendido del todo? En conversaciones cotidianas, en reuniones de trabajo o incluso en casa, suele aparecer un impulso muy claro: decir lo que pensamos cuanto antes. A veces lo hacemos con la mejor de las intenciones. Queremos ayudar, aportar, corregir, mostrar que estamos presentes. El problema aparece cuando la opinión llega antes que la comprensión. Escuchar para opinar suele verse así: alguien empieza a hablar y mientras lo hace ya estamos construyendo nuestra respuesta. Buscamos el momento para intervenir, aclarar, proponer o corregir. En ese proceso dejamos de escuchar lo que realmente está sucediendo y lo que está diciendo la otra persona. Escuchar con curiosidad se siente distinto. Implica quedarnos un poco más en silencio, notar qué es lo que no estamos entendiendo todavía y elegir preguntar antes de posicionarnos. Ojo, no para llevar la conversación hacia nuestro terreno, sino para ampliar el mapa. Aquí juegan preguntas como: ¿qué te llevó a verlo de esta forma? ¿O qué es lo que más te preocupa de esto? Ese tipo de preguntas tienen como intención abrir espacios que una opinión rápida suele cerrar. Preguntar antes de opinar no significa ni callar ni renunciar a nuestras ideas. Significa comprender mejor antes de hablar. Y cuando entendemos más, nuestras opiniones suelen ser más útiles, más empáticas y mucho más efectivas. Y bien, antes de entrar de lleno al tema, si este podcast te aporta valor, te invito a seguirlo y dejarnos una calificación en tu plataforma de audio favorita. Esto nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, buscan crecer personal y profesionalmente. De vuelta al tema, si somos honestos, el impulso de opinar rara vez viene de un mal lugar. En la mayoría de los casos nace de algo muy humano. Queremos ser útiles, queremos aportar valor, demostrar experiencia y ayudar a resolver o simplemente no quedar al margen de la conversación. En entornos profesionales, esto se vuelve todavía más evidente. Opinar rápido suele asociarse con competencia, con liderazgo, con seguridad. Quien tiene respuestas parece saber más. Quien habla con más firmeza parece tener claridad. Y poco a poco aprendemos, a veces sin darnos cuenta, que el silencio se interpreta como duda, como desinterés o como falta de preparación. El problema es que cuando ese patrón se automatiza, empezamos a responder antes de entender. Interrumpimos con soluciones cuando la otra persona todavía está tratando de ordenar su pensamiento. Damos consejos cuando lo que se necesita es comprensión. Corregimos cuando aún no tenemos todo el contexto. Algo similar ocurre en la vida personal. Opinamos para tranquilizar, para arreglar, para cerrar rápido cierta incomodidad. Frases como: oye, es que no es para tanto, o yo en tu lugar haría esto o aquello. Este tipo de frases aparecen incluso cuando nadie nos pidió una opinión o una solución. De nuevo, la intención suele ser buena. Sin embargo, nuestro impacto y el resultado no siempre lo es. Por eso, preguntar antes de opinar implica reconocer ese impulso interno y hacer una pausa consciente, no para reprimirlo, sino para entenderlo, para darnos cuenta de que opinar rápido muchas veces habla más de nuestra necesidad de control, de participación o de pertenencia o de utilidad que de lo que la conversación realmente necesita en ese momento. Cuando logramos notar ese impulso sin juzgarnos, se abre un espacio nuevo, un espacio de elección. Elegir escuchar un poco más, elegir preguntar algo que nos ayude a comprender mejor, elegir responder desde un lugar más informado y más empático. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio en la forma en que nos comunicamos y, por supuesto, en que lideramos. Escuchar con curiosidad no es solo una habilidad técnica, es en realidad un cambio profundo de nuestra postura interna. Y esa diferencia se nota desde la intención con la que escuchamos. Cuando escuchamos para responder, la intención suele ser clara, aunque no siempre consciente. Estamos preparándonos para intervenir, para hablar, para mostrar nuestra opinión. Mientras que la otra persona habla, nuestra mente ya está trabajando, clasifica, evalúa, compara con experiencias propias y empieza a construir una respuesta. Sin embargo, fíjate que el foco, la atención, no está en el otro y lo que nos está diciendo.
sino en lo que nosotros diremos después. Un ejemplo común en el trabajo es cuando alguien explica un problema y a los pocos segundos pensamos, ya sé por dónde va, o esto yo ya lo viví. A partir de allí, dejamos de escuchar el detalle y empezamos a preparar la solución. Incluso si esperamos a que la otra persona termine de hablar, el diálogo interno ya se cerró, ya no estamos escuchando. Escuchar para comprender funciona distinto. La intención no es responder bien, sino entender mejor. En lugar de buscar coincidencias rápidas, buscamos matices. La mente se mantiene abierta. La mente empieza a formular preguntas en lugar de llegar a conclusiones. Y ojo, la intención de estas preguntas no es cuestionar de forma crítica, sino ampliar el horizonte para todos. En este caso, el diálogo interno cambia y se vuelve una pregunta a sí mismo. O sea, nos preguntamos, ¿qué me falta entender? ¿Desde dónde esta otra persona está viendo lo que nos está compartiendo? ¿Qué es importante para ella que quizá yo no estoy entendiendo o que yo no estoy viendo? Ese proceso mental nos lleva naturalmente a preguntas más cuidadosas y más útiles, así como a prestar mucha más atención en lo que la otra persona realmente está diciendo y cómo está contextualizando la información que está compartiendo con nosotros. Este tipo de intención también se refleja en nuestro diálogo externo. Escuchar para responder suele llevar a frases que cierran la conversación. Por otro lado, escuchar con curiosidad abre espacios, invita a profundizar, a aclarar y a construir juntos. Este cambio de postura, por supuesto que requiere práctica, porque va en contra de hábitos muy arraigados que la mayoría de nosotros lamentablemente tenemos. Y justamente por eso es que tiene tanto impacto. Cuando alguien se siente realmente comprendido, la conversación cambia de tono, de ritmo y de profundidad. Y desde ahí, cualquier opinión que venga después tiene un peso muy distinto y una empatía mucho mayor con la otra persona. Y bueno, si estamos buscando lograr un mucho mayor entendimiento, vale la pena preguntarnos cómo hacerlo. Y en realidad, la herramienta más básica que todos tenemos es muy sencilla: preguntar. En muchos entornos profesionales, la pregunta sigue siendo una herramienta muy poco utilizada. No porque no sepamos preguntar, sino porque no siempre nos damos el permiso de hacer. En reuniones, por ejemplo, es común que alguien exponga una idea y casi de inmediato aparecen opiniones, objeciones o recomendaciones. Lo que rara vez aparece es una pregunta genuina que busque entender mejor la lógica, las preocupaciones o los supuestos detrás de cierta propuesta. Por ejemplo, piensa en cuántas veces has estado en una conversación donde algo no te termina de hacer sentido, aunque decides opinar de todas formas. Tal vez falta información, contexto o claridad, aunque el ritmo de la conversación empuja a posicionarse rápido y demanda de nosotros atención, respuestas, etc. En esos momentos, una pregunta bien intencionada puede cambiar por completo tanto el rumbo como el ritmo del diálogo. Por eso es que preguntar abre posibilidades cuando su intención es auténtica. Es que no se trata de hacer preguntas para evidenciar errores, para llevar al otro una respuesta rápida o predeterminada o para ganar terreno en la conversación. Ese tipo de preguntas suelen ser retóricas, disfrazadas de curiosidad, y normalmente generan todo lo contrario de lo que buscamos. Generan cierres, generan defensividad, generan falta de comunicación y de comprensión. La diferencia, como ya lo habrás visto, está en la intención con la que hacemos las cosas. Preguntar desde la apertura implica reconocer que no tenemos toda la información y que el punto de vista de la otra persona puede ampliar el nuestro. En ese lugar, preguntas como ¿y qué te llevó a esa conclusión? ¿O qué variables estás considerando? No buscan criticar, sino comprender. Y en la vida personal ocurre algo similar. Muchas conversaciones se quedan en la superficie porque respondemos rápido, sin detenernos a explorar qué hay detrás de lo que la otra persona dice. Por eso, una pregunta honesta, abierta y bien contextualizada puede revelar emociones, preocupaciones o necesidades que no eran tan evidentes en un inicio. Cuando la pregunta nace de la curiosidad genuina, se vuelve una invitación a continuar la charla, a profundizar, a entendernos mutuamente. Y esa profundidad es la que permite construir conversaciones más ricas, decisiones mucho mejor informadas y relaciones más sólidas, tanto en lo profesional como en lo personal. Y tal vez aquí pudiéramos estar preguntándonos, si preguntar abre tantas posibilidades, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacer? Muchas veces no es falta de curiosidad, es un conjunto de creencias que hemos ido incorporando con el tiempo. En el trabajo, por ejemplo, preguntar suele asociarse con no saber. Y en culturas organizacionales donde el conocimiento se confunde con autoridad, admitir que necesitamos entender mejor puede sentirse como un riesgo. A esto se suma otra idea muy extendida, la expectativa de tener respuestas. A muchas personas, especialmente a quienes tienen roles
de mando, se les ha enseñado que su valor está en decidir, resolver y orientar. En ese contexto, la pregunta se percibe como una pausa innecesaria cuando en realidad suele ser una inversión. También influye la prisa. Las conversaciones van rápido, las reuniones tienen tiempo limitado y la presión por avanzar empuja a cerrar temas cuanto antes. En ese tipo de escenarios, preguntar parece alargar el proceso, aunque en la realidad y en la práctica suele evitar malentendidos y retrabajos posteriores. Y también hay un tema personal. Preguntar implica exponerse, tocar temas sensibles o abrir conversaciones que pueden resultar incómodas. Opinar rápido, en cambio, da una sensación momentánea de control y de cierre, incluso cuando ésta sea momentánea y cuando la comprensión es parcial. Lo interesante es que todas estas resistencias rara vez son conscientes. No nos decimos, no voy a preguntar, simplemente reaccionamos desde el hábito. Por eso el primer paso no es forzarnos a preguntar más, sino volver visible ese impulso automático de opinar rápidamente, de externar una posición, de dar un consejo cuando no se ha pedido. Cuando logramos reconocer de dónde viene esa resistencia, aparece una opción nueva, una elección, como decíamos hace ratito, esa opción de preguntar desde la intención para comprender. Y esa elección, aunque sea pequeña, empieza a transformar la calidad de nuestras conversaciones y la manera en que nos relacionamos con los demás. Y por si fuera poco, hay un tema adicional. Cuando no preguntamos, casi siempre pagamos un costo, aunque no siempre sea ni inmediato ni evidente. A veces el precio de no preguntar aparece en forma de malentendidos pequeños que se van acumulando, en expectativas poco claras, en decisiones tomadas con información incompleta, en retrabajos o en conversaciones que dejan una sensación de incomodidad difícil de nombrar y por supuesto también difícil de resolver. En lo laboral, no preguntar suele traducirse en retrabajos. Ejecutamos desde supuestos, avanzamos con medias verdades y después nos sorprendemos cuando los resultados no coinciden con lo esperado. Muchas veces no es falta de capacidad ni de esfuerzo, sino falta de claridad. Y esa claridad, en muchos casos, se pudo haber construido con una o dos preguntas hechas bien y a tiempo. En lo relacional, el costo suele ser más emocional. Cuando dejamos de preguntar, empezamos a interpretar y llenamos los huecos con suposiciones. Atribuimos intenciones a las otras personas, llenamos vacíos con nuestras propias historias y reaccionamos a todo eso que imaginamos con cuentos y narraciones que nos vamos haciendo nosotros mismos y no necesariamente a lo que la otra persona quiso decir o lo que la otra persona está verdaderamente observando. Con el tiempo, esto desgasta la confianza y empobrece la calidad de la relación y del vínculo que estamos teniendo muchas veces con nuestros seres más queridos. Paradójicamente, evitar la pregunta para, entre comillas, no incomodar o no quedar mal suele generar muchas más grandes incomodidades algún tiempo después. Allí es donde se van quedando algunas conversaciones pendientes, algunas tensiones no dichas y decisiones que se toman desde la distancia, desde la incomprensión y no desde la escucha o la empatía. Por eso es que preguntar a tiempo, aunque no siempre es fácil, casi siempre es más sencillo que corregir después. Y entender ese precio a pagar, ese costo, es una de las razones más poderosas para entrenar nuestra curiosidad como parte de nuestro liderazgo cotidiano. Y justamente para entrenar esta práctica, para ganar experiencia en preguntar mejor, para opinar, vale la pena detenernos en algunos principios sencillos que nos ayudan a hacer mejores preguntas sin que éstas se sientan forzadas o artificiales. Recuerda, no se trata de memorizar fórmulas, sino de cuidar tu intención y la forma en que planteas estas preguntas para que se vuelvan un terreno fértil para la mayor comprensión y ampliar el horizonte de lo que todos estamos viendo. Un primer principio es preguntar para entender y no para confirmar lo que nosotros ya estamos pensando. Cuando la pregunta nace con una respuesta implícita, la otra persona lo percibe de inmediato. En cambio, cuando realmente queremos ampliar nuestra comprensión, la pregunta se abre y deja espacio a lo inesperado. Por eso, antes de preguntar, conviene revisar internamente si ya tenemos un juicio formado o si estamos dispuestos a escuchar, a sorprendernos y a ver qué es lo que la otra persona realmente quiere decir. Otro principio clave es dar contexto a la pregunta. A veces una pregunta bien intencionada suena invasiva, muy directa o ambigua porque aparece sin un marco que la clarifique. Frases como, oye, quiero entenderte mejor o me ayudaría mucho conocer tu perspectiva, van preparando el terreno y transmiten apertura en vez de criticidad o de evaluación. Por otro lado, también es importante respetar el ritmo de la conversación que estamos teniendo. Escuchar con curiosidad implica tolerar pequeños silencios y no llenar cada pausa con otra pregunta o con una opinión apresurada. Muchas veces cuando damos un poco de espacio, la otra persona profundiza
profundiza incluso sin necesidad de nosotros empujarla para hacerlo. Un cuarto principio tiene que ver con hacer preguntas que amplíen, no que encierren la conversación. En lugar de buscar explicaciones rápidas o culpables, conviene explorar procesos, decisiones racionales y significados. Preguntas que empiezan con cómo o con qué suelen ser mucho más útiles para ampliar posibilidades y la perspectiva de todos los involucrados. Y finalmente está la coherencia entre lo que preguntamos y cómo escuchamos la respuesta. No hay nada que cierre más una conversación que preguntar y acto seguido interrumpir o contradecir. Escuchar la respuesta completa es parte esencial de hacer una buena pregunta. Y bueno, estos principios no buscan complicar la comunicación ni alargar las conversaciones, sino hacerla mucho más consciente. Y cuando la pregunta es genuina, suele generar interacciones más claras, más humanas y por supuesto mucho más productivas. Y todo esto que estamos conversando cobra mucho más sentido cuando pasa de la reflexión a la práctica. Por ello, quisiera hacer una breve pausa para contarte algo que puede ayudarte a continuar tu crecimiento en el día a día. Y es que en Ideas sobre Liderazgo contamos con un campus virtual diseñado para desarrollar habilidades reales de forma sencilla y aplicable sin sacar a las personas ni a tu equipo de la operación diaria. Para ello, hemos desarrollado una metodología muy clara y sencilla. Dedicar 15 minutos por 5 días para desarrollar habilidades reales a través de experiencias breves, prácticas y fáciles de integrar en tu cotidianidad sin frenar la operación ni saturar la agenda. Contamos con un catálogo de retos de liderazgo que sigue creciendo mes con mes, pensado para acompañar a personas y equipos en el desarrollo de habilidades clave. En este momento estamos abriendo nuevos retos enfocados en atención al cliente y actitud al servicio, así como en ampliar la visión estratégica. Dos temas especialmente relevantes para quienes buscan mayor impacto, claridad y alineación en su trabajo cotidiano. Si te interesa llevar esta reflexión del podcast a la acción, te invito a explorar nuestro campus y conocer los diferentes temas disponibles para ti, tanto para desarrollo individual como para equipos. Y ahora sí, de vuelta al tema. Preguntar puede tomar formas distintas según el contexto y la relación que tengamos con la otra persona. La dirección de la pregunta influye en cómo ésta se recibe y en el impacto que genera. Tanto al preguntar hacia colaboradores como al hacerlo hacia nuestros líderes y nuestros pares, la pregunta bien intencionada se convierte en una herramienta valiosa para clarificar, profundizar y tomar mejores decisiones en conjunto. Piénsalo así: cuando preguntamos hacia nuestro equipo, colaboradores o personas a nuestro cargo, la pregunta puede convertirse en una señal clara de apertura. Por ejemplo, ante un error o un resultado que no fue el esperado, una opinión rápida suele cerrar el diálogo. En cambio, una pregunta bien planteada permite entender el proceso detrás del resultado. Por ejemplo, preguntar ¿qué fue lo que más se te complicó? ¿O en qué parte del proceso sentiste menos claridad? Cambia por completo la conversación desde un juicio hacia el aprendizaje en conjunto. Esto también ocurre cuando alguien presenta una idea que no termina de convencernos. Opinar de inmediato sobre ella suele desincentivar la participación futura. Preguntar para profundizar, por ejemplo, sobre los supuestos, los riesgos o las prioridades que llevaron a esa determinación o a esa propuesta, ayuda a clarificar sin invalidar. Muchas veces esas preguntas fortalecen la propuesta original o permiten hacer ajustes antes de tomar una decisión. Preguntar hacia arriba implica otro tipo de perspectiva. En contextos jerárquicos es común guardar silencio por miedo a parecer poco preparado o conflictivo. Sin embargo, las preguntas bien intencionadas suelen aportar claridad y alineación. Preguntar para entender las expectativas, prioridades o criterios de decisión puede evitar malentendidos costosos más adelante. Y aquí hay que entender que preguntar a nuestro jefe no debería de ser un acto de valentía, sino una muestra de compromiso y de búsqueda de claridad. En ambos sentidos, tanto cuando preguntamos hacia nuestro equipo como cuando preguntamos hacia nuestros líderes, la clave está en la intención. Cuando la pregunta busca comprender y construir, no exhibir ni desafiar, suele generar mejores conversaciones y decisiones más sólidas. Por ello, preguntar no debilita nuestra autoridad. Muchas veces la fortalece porque muestra interés genuino, responsabilidad y compromiso con el resultado colectivo. Y bien, para cerrar el día de hoy, quiero dejarte una invitación muy concreta. En los próximos días, observa una conversación importante en tu trabajo, en tu equipo o en tu vida personal y elige conscientemente hacer al menos una pregunta antes de opinar. No para alargar la conversación, sino para comprender mejor. Muchas veces, ese pequeño ajuste cambia por completo el rumbo del diálogo y la calidad de las decisiones que siguen. Hacer consciente esa decisión y cambiar la manera en que reaccionarías es lo que hace que estas prácticas se sostengan en el tiempo y que su impacto se multiplique. Y es justo allí donde el desarrollo intencional marca la diferencia.
Por ello, también te invito a explorar nuestros retos de liderazgo. Son experiencias breves, prácticas y enfocadas en tu desarrollo real, diseñadas para fortalecer habilidades clave sin frenar la operación gracias a nuestra exclusiva metodología 15%. Echa un vistazo a nuestro catálogo, acércate con nosotros para platicar y atrévete a asumir el mejor reto para ti y tu equipo hoy mismo. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y escucharnos cada semana. Yo soy Efraín Zapata, te mando un fuerte abrazo y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.